Estaba a punto de salir de mi casa a encontrarme con mi hijo, Esteban, y mi nuera, Beatriz. Me habían invitado a cenar. Fue en ese momento que sonó mi teléfono. Era el licenciado Óscar Trujillo. Su voz no era la de siempre. Estaba agitado y no saludó. Me dijo, sin rodeos: «Tenemos que vernos ahora mismo, Isabel. Estás a punto de caer justo en la trampa». Antes de contarte los detalles, quiero darte las gracias por estar presente. También asegúrate de estar suscrita o suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas. Me llamo Isabel y tengo 74 años. Toda mi vida la he pasado trabajando. Soy viuda desde hace muchos años. Mi esposo murió cuando mi hijo Esteban apenas tenía 15 años. Desde ese día, todo lo que hice fue por él y por mí. Me dedico a la limpieza y mantenimiento de edificios. No es un trabajo elegante, pero es honesto. Con los años pude contratar empleados y formar mi propio negocio. Conseguí contratos con sucursales bancarias importantes aquí en San Bernardino, California. Nunca me fue fácil, pero nunca me quejé. Construí mi casa con el sudor de mi frente. Cada piso, cada pared, cada ventana se pagó con el dinero que gané limpiando pisos de rodillas durante 30 años. Esa casa es todo lo que tengo. Es mi orgullo. Es la prueba de que una mujer sola puede salir adelante sin depender de nadie. Cuando Esteban se casó con Beatriz, pensé que todo iba a mejorar. Pensé que iba a tener una familia más grande. Al principio todo parecía normal. Beatriz era educada, sonreía mucho, siempre me traía algo cuando venían a visitarme. Pero con el tiempo empezó a cambiar. Empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre mi casa, sobre cuánto valía, sobre si ya había hecho mi testamento, sobre qué iba a pasar con mis cosas cuando yo ya no estuviera. Al principio pensé que era solo curiosidad normal de una nuera preocupada por el futuro, pero las preguntas se volvieron más frecuentes, más directas. Me preguntaba cuánto ganaba con mis contratos. Me preguntaba si tenía ahorros. Me preguntaba si pensaba vender la casa algún día. Y yo como una tonta le contestaba: «Porque era la esposa de mi hijo, porque pensé que teníamos confianza». Esteban nunca me había dado problemas. Había sido un buen hijo. Lo crié yo sola después de que su papá murió y siempre me ayudó. Terminó la universidad, consiguió trabajo, formó su familia. Yo estaba orgullosa de él. Nunca imaginé que ese mismo hijo iba a planear quitarme todo lo que tengo. Nunca imaginé que la persona que yo traje al mundo, que yo alimenté, que yo cuidé cuando estaba enfermo, iba a conspirar para dejarme en la calle. Hace como 3 semanas, Esteban y Beatriz vinieron a mi casa. Traían unos papeles. Me dijeron que eran para proteger mi casa de los impuestos, que era algo que muchas personas hacían. Yo les creí. Firmé donde me dijeron. Firmé porque confiaba en mi hijo. Esa noche no pude dormir bien. Algo en mi pecho me decía que había cometido un error, pero no sabía cuál. Lo que yo no sabía es que esa misma mañana en que Óscar me llamó desesperado, él había recibido una llamada que lo alarmó completamente. Uno de sus colegas, que trabaja en el registro de propiedad, lo llamó. Se conocen desde hace años y a veces se consultan cosas de trabajo, pero esa llamada no era una consulta normal. Su colega sonaba preocupado. Le dijo que había visto algo muy raro en el sistema. Una propiedad que llamó su atención porque vio mi apellido. El colega le explicó a Óscar que había visto mi nombre en un documento, que una casa a mi nombre había sido transferida completamente a otra persona. Y no solo eso. También vio que esa misma propiedad había sido usada para sacar un préstamo muy grande. Todo había pasado muy rápido. La transferencia y el préstamo se habían hecho casi al mismo tiempo. Eso no era normal. El colega le dijo a Óscar que ese tipo de movimientos tan rápidos suelen ser señal de fraude.
especialmente cuando involucran a personas mayores. Oscar no lo podía creer. Me conoce desde años. Sabe que yo soy muy cuidadosa con mis papeles. Sabe que jamás vendería mi casa. Le preguntó a su colega si estaba seguro. El colega le dijo que sí, que el registro estaba ahí frente a él, que mi casa ya no estaba a mi nombre, que ahora el dueño era alguien llamado Esteban Rodríguez. ¡Mi hijo! Oscar sintió que se le helaba la sangre. Me conocía lo suficiente para saber que yo nunca le habría regalado mi casa a Esteban. No así, no de esa forma. Su colega le dio más detalles. Le dijo que el préstamo era por una cantidad enorme, $800,000. Que el banco había aprobado el préstamo usando mi casa como garantía, que el dinero ya había sido desembolsado. Oscar le preguntó cuándo había pasado todo esto. El colega revisó las fechas. La transferencia había sido registrada hacía casi 3 semanas. El préstamo se había aprobado días después. Todo estaba pasando muy rápido. Oscar le agradeció la llamada y colgó. Se quedó sentado en su escritorio mirando la pared. Sabía que algo muy malo estaba pasando. Sabía que yo estaba en peligro y que ni siquiera lo sabía. Inmediatamente llamó al registro para pedir copias de todos los documentos. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había pasado. Mientras esperaba que le enviaran los papeles, empezó a pensar. Si Esteban ya tenía el título de mi casa y ya había sacado el préstamo, entonces, ¿qué más podía querer? Y entonces lo entendió. Lo único que faltaba era quitarme el derecho de vivir ahí. Si yo firmaba un papel renunciando a mi derecho de ocupación, ellos podrían vender la casa sin problemas. Revisó su memoria. Recordó que yo le había comentado días atrás que Esteban me había invitado a cenar, que querían hablar de algo importante. Oscar sintió pánico. Miró la hora. Era media tarde. Si yo iba a esa cena, iba a firmar ese papel. Y si firmaba ese papel, perdería todo. Agarró su teléfono y me marcó. Tenía que detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a la oficina de Oscar estaba temblando. Manejé tan rápido como pude. No entendía nada. Solo sabía que Oscar nunca me había hablado así. Nunca lo había escuchado tan asustado. Cuando entré a su oficina estaba parado junto a su escritorio. Tenía papeles esparcidos por todas partes. Se veía pálido. Cuando me vio entrar se acercó y me tomó de las manos. «Isabel», me dijo, «siéntate, por favor». Yo me senté porque mis piernas ya no me respondían bien. Me preguntó si recordaba haber firmado unos papeles hace 3 semanas. Le dije que sí, que Esteban me había traído unos documentos sobre impuestos. Oscar cerró los ojos por un segundo, como si le doliera lo que iba a decir. Me explicó que su colega del registro lo había llamado esa mañana, que había visto algo alarmante. Me dijo que mi casa había sido transferida, completamente, a nombre de Esteban, que yo ya no era la dueña. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Le dije que eso no podía ser cierto, que yo nunca había firmado algo así. Oscar puso los papeles frente a mí. Me mostró el documento. Ahí estaba mi firma, pero arriba decía algo sobre transferencia de título completo de propiedad. Oscar me explicó que el papel que Esteban me había dado a firmar probablemente tenía 2 partes. La primera parte hablaba de protección fiscal. Esa es la que yo había leído. Pero la segunda parte era la transferencia real. Esa nunca me la mostraron. Yo solo firmé donde Esteban me señaló. Pero eso no era todo. Oscar me mostró otro documento. Esteban había pedido un préstamo al banco. Un préstamo muy grande. $800,000. Y había usado mi casa como garantía. Como ya la casa estaba a su nombre, el banco le dio el dinero. Oscar me explicó que Esteban ya tenía ese dinero en su cuenta, que el préstamo se había aprobado hacía casi 2 semanas. Yo no podía hablar, no podía respirar. $800,000 de deuda sobre mi casa y yo ni siquiera lo sabía. Le pregunté cómo era posible, cómo Esteban había podido hacer eso. Oscar me explicó que cuando yo firmé esos papeles, le di el título completo de mi casa. Legalmente, Esteban era el dueño. Podía hacer lo que quisiera con la propiedad, incluso pedir préstamos.
El banco no necesitaba mi permiso, porque yo ya no era la dueña. Sentí que el cuarto daba vueltas. Todo lo que había trabajado durante 30 años, mi casa, mi única seguridad, ya no era mía. Óscar me preguntó sobre la cena de esa noche. Le conté que Esteban y Beatriz me habían invitado, que me dijeron que querían hablar de algo importante. Óscar se puso más serio todavía. Me dijo que creía saber para qué era esa cena. Me iban a hacer firmar otro papel, un papel que me quitaba el derecho de vivir en mi propia casa. Me explicó que legalmente, aunque yo viviera ahí, si la casa ya no estaba a mi nombre, Esteban podía echarme, pero necesitaba que yo firmara un papel renunciando a cualquier derecho de ocupación. Sin ese papel, yo podía pelear, pero si yo lo firmaba, me convertiría en una ocupante ilegal. Ellos podrían desalojarme y vender la casa, y yo no podría hacer nada. Ahí me quebré. Empecé a llorar. No podía parar. Mi hijo, mi propio hijo, estaba planeando echarme a la calle. Óscar me abrazó y me dijo que respirara. Me dijo que todavía podíamos hacer algo, que no iba a ir a esa cena, que nos íbamos a quedar ahí en su oficina y que íbamos a pelear esto. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Esteban me había robado, me había mentido, me había traicionado, y lo peor de todo era que yo había confiado en él. Óscar me dio agua. Me dejó llorar todo lo que necesitaba. Cuando me calmé un poco, me explicó qué teníamos que hacer. Primero, tenía que llamar a Esteban y cancelar la cena. Tenía que inventar una excusa. No podía dejar que supieran que yo había descubierto algo. Luego, íbamos a documentar todo. Íbamos a hacer copias de todos los papeles. Íbamos a reunir evidencia y luego íbamos a pelear esto legalmente. Me dijo que lo que Esteban había hecho era fraude, que había usado engaño para robarme mi casa, que había leyes que me protegían. Le pregunté si de verdad podíamos recuperar mi casa. Óscar me dijo que sí, que iba a ser difícil, que iba a tomar tiempo, pero que teníamos evidencia de que me habían engañado, que yo nunca supe que estaba firmando una transferencia de propiedad, que todo había sido hecho a mis espaldas. Me dijo que tenía que ser fuerte, que tenía que confiar en él. Respiré profundo, sequé mis lágrimas y le dije que sí, que iba a pelear, que no iba a dejar que me quitaran mi casa. Lo primero que hice fue llamar a Esteban. Óscar me dijo que tenía que actuar normal, que no podía dejar que sospechara nada. Marqué su número con las manos temblando. Contestó al segundo timbre. «Mamá», me dijo, «ya casi sola. ¿Te paso a buscar o nos vemos directo en el restaurante?» Respiré profundo. Traté de que mi voz sonara normal. Le dije que no me sentía bien, que tenía dolor de estómago, que mejor cenáramos otro día. Esteban se quedó callado un momento. Luego insistió. «Mamá, es importante». Ya tenemos reservación. Beatriz ya está arreglada. Yo mantuve mi excusa. Le dije que de verdad me sentía mal, que había estado en el baño toda la tarde, que no quería arruinar la cena sintiéndome así. Esteban suspiró. «Está bien, mamá», me dijo, «pero necesitamos hablar pronto. Es importante». Le dije que sí, que a la próxima semana, con gusto. Colgué el teléfono y me quedé viendo la pantalla. Ese era mi hijo, el niño que yo había criado. Y me estaba mintiendo. Óscar me felicitó por mantener la calma. Luego se puso a trabajar. Llamó a su colega del registro y le pidió que le enviara copias certificadas de todos los documentos relacionados con mi propiedad. La transferencia, el préstamo, todo. Su colega le dijo que se los enviaría esa misma tarde por correo. Óscar también sacó su teléfono y empezó a fotografiar todos los papeles que tenía en su escritorio. Me explicó que necesitábamos tener copias en varios lugares, que si algo pasaba, la evidencia no se perdiera. Me preguntó si tenía alguna amiga de confianza, alguien que pudiera guardar una copia de los documentos. Le dije que sí, que Marta, mi amiga de años. Óscar me dijo que le iba a dar un sobre sellado, que se lo llevara a Marta, pero que no le dijera qué había dentro, solo que lo guardara en un lugar seguro, que si algo me pasaba, se lo diera a Óscar. Sentí un escalofrío. Le pregunté si de verdad pensaba que algo podía pasarme. Óscar me miró serio.
Isabel, me dijo, tu hijo acaba de robarte $800,000. No sabemos de qué es capaz. Eso me asustó más. Nunca había pensado que Esteban pudiera lastimarme físicamente. Pero Óscar tenía razón. Si Esteban era capaz de robarme mi casa, ¿qué más podía hacer? Óscar me explicó que teníamos que ser cuidadosos, que no podía confrontar a Esteban sola, que todo tenía que hacerse con testigos, con evidencia, con protección legal. Me dio su número personal. Me dijo que si Esteban o Beatriz venían a mi casa, no los dejara entrar, que lo llamara inmediatamente. También me explicó que necesitábamos más pruebas. Los documentos del registro probaban que había habido fraude, pero necesitábamos probar que fue intencional, que Esteban sabía exactamente lo que estaba haciendo. Necesitábamos encontrar más evidencia, rastrear el dinero, ver si había otras personas involucradas, descubrir todo el plan. Óscar me dijo que iba a empezar a investigar al día siguiente, que iba a pedir los registros bancarios, que iba a hablar con gente, que iba a encontrar todo lo que Esteban había hecho. Cuando salí de su oficina ya era de noche. Me sentía exhausta. Me sentía vacía. Manejé a mi casa en silencio. Cuando entré, todo se veía igual. Los mismos muebles, las mismas paredes. Pero ya no se sentía como mi casa, porque legalmente ya no lo era. Me senté en mi sala y lloré otra vez. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el hijo que pensé que tenía y que en realidad nunca existió. Pero también me enojé. Me enojé mucho, porque yo había trabajado toda mi vida para tener esa casa. Y nadie me la iba a quitar, ni siquiera mi propio hijo. Los siguientes días fueron un torbellino. Óscar empezó a investigar y cada cosa que descubría era peor que la anterior. Cada vez que me llamaba para contarme algo nuevo, sentía que me clavaban un cuchillo más profundo. Pero también cada descubrimiento me daba más fuerza, más razones para pelear. Lo primero que Óscar hizo fue pedir los registros bancarios. Necesitaba una orden del juez para eso, pero como había evidencia de fraude, el juez la aprobó rápido. Cuando Óscar vio los registros, me llamó inmediatamente. Isabel, me dijo, necesito que vengas a la oficina. Fui esa misma tarde. Óscar me mostró los papeles. El préstamo por $800,000 había sido depositado en una cuenta conjunta de Esteban y Beatriz, pero ahí no se había quedado. De esos 800,000, 600,000 habían sido transferidos a una cuenta que solo estaba a nombre de Beatriz. Le pregunté qué significaba eso. Óscar me explicó que significaba que Beatriz estaba controlando el dinero, que probablemente ella era la que manejaba todo. Pero también significaba otra cosa. Si el dinero estaba en una cuenta solo de Beatriz y algo salía mal, Esteban no podría acceder a él. Era como si Beatriz se estuviera protegiendo, como si no confiara completamente en Esteban. Óscar dijo que eso nos podía servir después, que si ellos empezaban a pelearse entre sí, uno podía traicionar al otro. Pero eso no era todo. Óscar siguió revisando los registros. Encontró algo más. Transferencias pequeñas pero constantes de mi cuenta a la cuenta de Beatriz. $400, $500 cada mes, durante los últimos 8 meses. Yo no entendía. Le dije que yo nunca había autorizado esas transferencias. Óscar me explicó que probablemente Esteban las había hecho. Le pregunté cómo. Me dijo que recordara, hacía como 1 año Esteban me había ayudado a configurar la banca en línea. Me había dicho que era más fácil. Yo le había dado mi información para que me ayudara. Sentí que me mareaba. Esteban había usado mi información para robarme mes tras mes, durante 8 meses, haciendo transferencias pequeñas que yo no notaba. Sumando todo eran casi $4,000. No era tanto comparado con los 800,000 del préstamo, pero dolía igual, porque significaba que esto no había sido una decisión de último momento, esto había sido planeado. Esteban llevaba meses robándome poco a poco, preparando el terreno para el robo grande.
Unos días después, Óscar me llamó de nuevo. Esta vez me dijo que necesitaba que hablara con Rosa. Rosa es una de mis empleadas. Trabaja conmigo desde hace como 12 años. Es una mujer buena, trabajadora, de confianza. Le pregunté a Óscar por qué necesitaba hablar con ella. Me dijo que tenía una corazonada, que tal vez Rosa había visto algo sin darse cuenta. Le dije que le hablaría. Cité a Rosa en una cafetería. Cuando llegó se veía preocupada. Me preguntó si todo estaba bien, si había algún problema con el trabajo. Le dije que no, que el trabajo estaba perfecto, que necesitaba preguntarle algo personal. Rosa asintió. Le pregunté si en los últimos meses había visto a Beatriz en mi casa cuando yo no estaba. Rosa se quedó callada un momento, luego me dijo que sí, que hacía como 2 meses había ido a mi casa a dejar unos papeles, que cuando llegó vio el carro de Beatriz afuera, que tocó el timbre y Beatriz abrió. Le pregunté qué había pasado. Rosa me dijo que Beatriz se veía nerviosa, que le dijo que estaba ayudándome a organizar papeles, que yo le había dado permiso. Rosa no pensó nada raro en ese momento. Me dejó los papeles con Beatriz y se fue. Pero ahora que lo pensaba, Beatriz se veía rara, como si la hubieran descubierto haciendo algo malo. Le pregunté si vio qué estaba haciendo Beatriz. Rosa dijo que cuando abrió la puerta, alcanzó a ver papeles esparcidos en la mesa del comedor y vio que Beatriz tenía su celular en la mano, como si estuviera tomando fotos. Sentí que se me helaba la sangre. Beatriz había estado en mi casa sin mi permiso, fotografiando mis documentos, mis contratos, mis chequeras, todo. Estaba reuniendo información para el fraude. Rosa me preguntó si algo andaba mal. Le dije que sí, que Beatriz me había robado, que Esteban también. Rosa se tapó la boca con la mano. No lo puedo creer, me dijo. Le pedí que me hiciera un favor. Que escribiera todo lo que me acababa de contar, que lo firmara y me lo diera, que era importante para el caso legal. Rosa dijo que sí, que lo haría esa misma noche. Óscar continuó investigando. Unos días después me llamó de nuevo. Esta vez tenía más información. Había conseguido los registros telefónicos de Esteban y Beatriz. Necesitó otra orden del juez, pero la consiguió. Lo que encontró fue revelador. Durante las semanas antes de que yo firmara los papeles, Esteban y Beatriz habían hecho muchas llamadas a diferentes oficinas de préstamos, como 15 llamadas, todas a lugares diferentes. Óscar me explicó lo que eso significaba. Esteban y Beatriz habían estado buscando un banco que les diera el préstamo, pero no cualquier banco. Estaban buscando uno que no hiciera muchas preguntas, uno que no verificara bien con la dueña original de la propiedad. La mayoría de los bancos serios les habían dicho que no, pero siguieron buscando hasta que encontraron uno, un banco más pequeño, menos cuidadoso. Ese fue el que les dio los $800,000. Eso me dolió más, porque significaba que esto no había sido un impulso, no había sido un error. Había sido calculado. Habían planeado cada paso. Habían buscado la forma de robarme. Habían hecho todo lo posible para que funcionara. Y lo peor es que casi lo logran. Si no fuera por el colega de Óscar que vio mi nombre en el registro, ellos habrían tenido éxito. Yo habría ido a esa cena, habría firmado ese último papel y hoy estaría en la calle. Marta, mi amiga, también me ayudó sin saberlo. Un día me llamó preocupada. Isabel, me dijo, necesito enseñarte algo. Fui a su casa. Marta me mostró su celular. Había estado viendo redes sociales y había encontrado el perfil de Beatriz. Me enseñó una publicación de hacía como una semana. Beatriz había subido fotos. Fotos en tiendas de lujo, con bolsas de marcas caras, con zapatos nuevos, en un spa elegante.
Y el título de la publicación decía, La vida que la abuela nos debía. Sentí asco. Beatriz estaba presumiendo el dinero que me habían robado. Estaba gastando mis $800,000 en lujos y tenía el descaro de decir que yo se los debía, como si yo les hubiera quitado algo, como si ellos tuvieran derecho a mi dinero. Marta me preguntó si sabía de eso. Le conté todo. Marta se enojó tanto como yo. Me dijo que iba a tomar capturas de pantalla de todo antes de que Beatriz las borrara, que eso también era evidencia. La última cosa que Óscar descubrió fue tal vez la más importante. Cuando revisó bien todos mis estados de cuenta bancarios, encontró algo más. Las transferencias pequeñas que Esteban había estado haciendo no eran lo único. También había retiros. Retiros en efectivo de mi cuenta. No muchos, pero sí constantes. 200 aquí, 300 allá. Sumando todo eran como $8,000 más. Óscar me preguntó si yo había hecho esos retiros. Le dije que no, que yo casi nunca saco efectivo. Óscar asintió. Entonces fue Esteban, me dijo. Me explicó que lo que habíamos descubierto pintaba un cuadro muy claro. Esteban y Beatriz habían planeado esto por meses. Primero Beatriz entró a mi casa sin permiso para fotografiar mis documentos. Luego Esteban usó mi información bancaria para empezar a robarme poco a poco. Transferencias mensuales, retiros en efectivo. Me estaban probando, viendo si yo me daba cuenta. Cuando vieron que no notaba nada, decidieron ir por todo. Me hicieron firmar los papeles de transferencia, sacaron el préstamo y planeaban hacerme firmar el desalojo para poder vender la casa y quedarse con todo. Óscar me dijo que con toda esta evidencia teníamos un caso muy fuerte, pero necesitábamos algo más. Necesitábamos una confesión. Necesitábamos que Esteban o Beatriz admitieran lo que habían hecho. Y Óscar tenía un plan para lograrlo. Óscar me explicó su plan. Era arriesgado, pero podía funcionar. Me dijo que iba a instalar una aplicación en mi teléfono, una aplicación que grabaría mis llamadas. Lo que teníamos que hacer era lograr que Esteban y Beatriz confesaran, que dijeran en sus propias palabras lo que habían hecho. Óscar me explicó que en California es legal grabar una conversación siempre y cuando una de las personas involucradas sepa que está siendo grabada. Como yo iba a ser una de las personas en la llamada, era legal. Me enseñó cómo funcionaba la aplicación, cómo activarla, cómo asegurarme de que estuviera grabando. Me dijo que la aplicación iba a guardar las llamadas automáticamente en un servidor seguro, que aunque algo pasara con mi teléfono, las grabaciones iban a estar a salvo. Luego me explicó qué tenía que hacer. Tenía que llamar a Beatriz primero y luego a Esteban. Tenía que sonar confundida, asustada, pero no acusatoria. Tenía que hacer que ellos hablaran. Me dio un guión básico, no palabras exactas, pero sí ideas de lo que debía decir. Tenía que mencionar que me había llegado una carta del banco, que no entendía nada, que estaba preocupada. La idea era que Beatriz y Esteban pensaran que yo todavía no entendía completamente lo que estaba pasando, que creyeran que podían convencerme de que todo estaba bien. Y en ese proceso de convencerme, iban a terminar confesando. Ese día practiqué todo el día. Óscar me llamaba y yo practicaba mi voz, mi tono. Tenía que sonar vulnerable, pero no histérica. Confundida, pero no furiosa. Era difícil porque lo que yo realmente quería era gritarles. Quería decirles lo que pensaba de ellos. Quería que supieran cuánto me habían lastimado. Pero Óscar me dijo que no podía hacer eso, que tenía que mantener la calma, que era la única forma de lograr que confesaran. Llegó la tarde. Óscar me dijo que era el momento. Estaba nerviosa porque esa mañana Esteban me había llamado otra vez. Me había dicho que necesitábamos hablar pronto, que era urgente.
Su tono era diferente, más apremiante, como si empezara a sospechar algo. Oscar dijo que teníamos que hacerlo ya, antes de que ellos se dieran cuenta de que yo sabía. Me senté en mi sala. Activé la aplicación de grabación. Respiré profundo y marqué el número de Beatriz. Contestó rápido. «Suegrita», me dijo con esa voz falsa que siempre usaba. Le dije que necesitaba hablar con ella, que estaba muy confundida. Beatriz me preguntó qué pasaba. Le dije que me había llegado una carta del banco, que decía algo sobre un préstamo, sobre mi casa, que no entendía nada. Hubo un silencio. Luego Beatriz habló. Su voz sonaba diferente, más controlada. Me dijo que no me preocupara, que era solo un proceso normal. Le pregunté qué proceso, qué préstamo, por qué el banco me estaba mandando cartas. Beatriz suspiró. Me dijo que me iba a explicar, pero que me calmara, que respirara. Le dije que estaba calmada, que solo quería entender. Beatriz empezó a hablar. Me dijo que los papeles que yo había firmado hace unas semanas eran para proteger mis activos, que a mi edad era mejor que Esteban manejara mis cosas, que yo ya no podía manejar todo sola. Le dije que yo podía manejar mis cosas perfectamente bien. Beatriz se rió. Fue una risa condescendiente. «Mira, Isabel», me dijo, «ya no eres una mujer joven. Estas cosas son complicadas. Esteban y yo solo estamos tratando de ayudarte». Le pregunté sobre el préstamo. Beatriz se quedó callada un momento. Luego dijo que sí, que Esteban había sacado un préstamo. Le pregunté por qué. Beatriz me dijo que ellos tenían gastos, que necesitaban el dinero. Que la casa era muy grande, para mí sola, de todas formas. Sentí que la rabia me subía por la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté qué iba a pasar con mi casa, si todavía era mía. Beatriz suspiró otra vez, como si le molestara tener que explicarme. Me dijo que técnicamente la casa ahora era de Esteban, pero que no me preocupara, que yo podía seguir viviendo ahí. Por ahora. Le pregunté qué significaba por ahora. Beatriz se quedó callada. Luego me dijo que eventualmente iban a tener que vender la casa, que ellos necesitaban ese dinero, que yo no necesitaba una casa tan grande, que había lugares muy buenos para personas de mi edad. Ahí lo dijo. Lugares para personas de mi edad. Asilos. Me estaba diciendo que me iban a meter en un asilo. Le pregunté si Esteban sabía de todo esto. Beatriz se rió otra vez. «Claro que sabe», me dijo. «Fue su idea. Él fue quien consiguió el préstamo. Él fue quien planeó todo». Le pregunté sobre la cena que habían querido tener conmigo. Beatriz se quedó callada otra vez. Luego suspiró. «Esa cena era para que firmaras un papelito más», me dijo. «Solo para que ya no tengas derechos sobre la casa, para que cuando la vendamos no haya problemas legales». Le dije que no iba a firmar nada. Beatriz se enojó. Su voz cambió completamente. Ya no era dulce, era dura, fría. Me dijo que no tenía opción, que legalmente la casa ya no era mía, que Esteban podía echarme cuando quisiera, que era mejor que cooperara. Le dije que iba a hablar con un abogado. Beatriz se rió. «Habla con quien quieras», me dijo. «No va a cambiar nada. Ya firmaste los papeles, ya perdiste». Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Oscar me había estado escuchando toda la llamada en conferencia desde su oficina. Me llamó inmediatamente. «Isabel», me dijo, «lo hiciste perfecto. Beatriz confesó todo. Ahora necesitamos la confesión de Esteban». Le dije que no sabía si podía, que estaba muy alterada. Oscar me dijo que respirara, que tomara un momento, pero que luego tenía que llamar a Esteban, que necesitábamos su voz también. Esperé media hora, me tomé un vaso de agua. Me obligué a calmarme. Luego activé la grabación otra vez y marqué el número de Esteban. Contestó rápido. «Mamá,
Me dijo, qué bueno que llamas, necesitamos hablar. Le dije que acababa de hablar con Beatriz, que ella me había explicado cosas, pero que necesitaba que él me las explicara también, que era mi hijo, que necesitaba escucharlo de él. Esteban suspiró. Está bien, mamá, me dijo. ¿Qué quieres saber? Le pregunté si era cierto que mi casa ya no era mía. Hubo un silencio. Luego Esteban dijo que sí, que técnicamente la casa ahora estaba a su nombre. Le pregunté por qué me había hecho eso. Esteban se enojó. Su voz se puso defensiva. Porque tú ya no puedes manejar una casa así, me dijo. Porque con tu edad necesitas ayuda. Le dije que yo había manejado a esa casa perfectamente bien durante 30 años, porque de repente ya no podía. Esteban no contestó eso. En lugar de eso me preguntó si sabía cuánto valía la casa. Le dije que no. Esteban me dijo la cantidad. Luego me dijo que eso era mucho dinero, dinero que él y Beatriz necesitaban. Que yo ya había vivido mi vida, que ahora era su turno. Sentí como si me hubieran abofeteado. Le pregunté si de verdad pensaba que yo ya había vivido mi vida, que ya no merecía tener mi casa. Esteban suspiró otra vez. Mira, mamá, me dijo, no lo veas así. Nosotros te vamos a cuidar. Te vamos a buscar un lugar, algo pequeño, apropiado para ti. Le pregunté si se refería a un asilo. Esteban no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo dijo que había lugares muy buenos, muy cómodos, que yo iba a estar bien. Le pregunté sobre el préstamo, sobre los $800,000. Esteban se quedó callado. Le pregunté dónde estaba ese dinero. Esteban me dijo que eso no era mi problema, que él lo estaba manejando. Le dije que sí era mi problema, que era mi casa la que estaba en riesgo. Esteban se enojó. Ya no es tu casa, mamá, me gritó. Es mi casa. La firmaste. Ya es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella. Le pregunté sobre la cena. ¿Sobre el papel que querían que firmara? Esteban suspiró. Sí, mamá, me dijo. Necesitamos que firmes ese papel. Es para que renuncies a tu derecho de ocupación, para que cuando vendamos la casa no haya problemas legales. Le dije que no iba a firmar. Esteban se rió. Era una risa amarga. ¿Vas a firmar? Me dijo. Porque si no lo haces, te voy a sacar de esa casa de todas formas. Legalmente ya no tienes derecho a estar ahí. Puedo llamar a la policía y sacarte mañana mismo si quiero. Le pregunté cómo podía hacerme eso. ¿Cómo podía tratarme así? Yo era su madre. Lo había criado sola. Le había dado todo. Esteban se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que si yo realmente lo hubiera querido, me habría dejado más dinero. Que siempre había sido egoísta. Que siempre había guardado todo para mí. Que ahora él solo estaba tomando lo que le correspondía. Le dije que adiós. Que no quería volver a hablar con él. Esteban me dijo que pensara bien lo que iba a hacer, que no me convenía pelear con él, que iba a perder. Colgué. Me quedé sentada en mi sala llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Óscar me llamó. Me dijo que lo había hecho perfectamente, que teníamos todo grabado, que Esteban y Beatriz habían confesado todo. El fraude, el plan de echarme, el plan de vender la casa, todo. Me dijo que iba a contactar a un detective de fraude esa misma noche, que con estas grabaciones podíamos proceder legalmente, que iba a haber consecuencias para ellos. Al día siguiente, Óscar se reunió con un detective de fraude. Le mostró toda la evidencia, los documentos del registro, los estados de cuenta bancarios, el testimonio de Rosa, las capturas de pantalla de las redes sociales de Beatriz y las grabaciones. Las grabaciones donde Esteban y Beatriz confesaban todo. El detective revisó todo cuidadosamente. Luego le dijo a Óscar que teníamos un caso muy sólido, que iba a presentar los cargos inmediatamente,
que iba a pedir órdenes de arresto para Esteban y Beatriz. Óscar me llamó para contarme. Me dijo que todo iba a pasar muy rápido, que el detective estaba trabajando con el fiscal, que esperaban tener las órdenes de arresto aprobadas esa misma tarde. Me preguntó dónde estaba yo. Le dije que en mi casa. Me dijo que me quedara ahí, que no abriera la puerta a nadie, que él me iba a estar llamando para mantenerme informada. Esa tarde fue horrible. Estaba sola en mi casa esperando. Sabía que algo grande iba a pasar, pero no sabía exactamente qué. Mi teléfono empezó a sonar. Era Esteban. No contesté. Volvió a sonar. ¡Otra vez Esteban! No contesté. Luego Beatriz. Tampoco contesté. Los mensajes empezaron a llegar. Mensajes de Esteban. Mamá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Es urgente. Mamá, contéstame. Luego Beatriz también empezó a mandar mensajes. Isabel, necesitamos hablar. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Llámame. Los mensajes seguían llegando, uno tras otro. Me puse nerviosa. Le mandé un mensaje a Óscar. Le dije que Esteban y Beatriz me estaban llamando sin parar. Óscar me dijo que no contestara, que siguiera ignorándolos, que ya casi todo estaba listo. Como una hora después, mi timbre sonó. Me asomé por la ventana, sin que me vieran. Era Beatriz. Estaba parada en mi puerta, tocando insistentemente. La escuché gritando. Isabel, abre. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Tengo que entrar. No le abrí. Beatriz siguió tocando por como 20 minutos. Luego se fue. Le mandé un mensaje a Óscar. Le conté lo que había pasado. Óscar me llamó inmediatamente. Me dijo que el detective acababa de llamarlo. Las órdenes de arresto habían sido aprobadas. La policía iba a ir a arrestar a Esteban y Beatriz en ese momento. Me preguntó si sabía dónde estaban. Le dije que Beatriz acababa de estar en mi casa. Óscar le pasó esa información al detective. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Estaba sentada en mi sala esperando, sin saber qué estaba pasando. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Óscar. Isabel me dijo, ya está. Los arrestaron. A los dos. Le pregunté dónde. Me dijo que la policía los había encontrado en mi casa, que estaban tratando de entrar, que cuando la policía llegó, Esteban estaba golpeando mi puerta, que Beatriz estaba junto a él. Me explicó que los oficiales se identificaron, que leyeron las órdenes de arresto, que Esteban trató de explicar que solo estaba visitando a su mamá, pero la orden era clara. Fraude, abuso financiero de adulto mayor, apropiación ilegal de propiedad, intento de desalojo fraudulento. Los cargos eran graves, muy graves. El abogado de Esteban trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que Esteban solo estaba tratando de ayudar a su madre, que yo le había dado permiso para todo. Pero el fiscal presentó las grabaciones donde Esteban y Beatriz admitían haber planeado todo, donde Beatriz decía que yo no necesitaba la casa, donde Esteban me amenazaba con sacarme a la calle. El juez escuchó todo y luego negó la fianza. Dijo que Esteban y Beatriz representaban un peligro para mí, que se quedarían detenidos hasta el juicio. Óscar me mantuvo informada de todo. Me explicó que el proceso iba a tomar meses, que íbamos a tener que ir a juicio, que yo iba a tener que testificar, pero también me dio buenas noticias. Me dijo que había presentado una demanda civil aparte de los cargos criminales, que estaba peleando para que me devolvieran el título de mi casa inmediatamente, que con toda la evidencia de fraude, era muy probable que el juez ordenara la reversión de la transferencia. Y tenía razón. Como un mes después, tuvimos una audiencia. Óscar presentó toda la evidencia al juez, los documentos, las grabaciones, el testimonio de Rosa, el análisis forense que mostraba que el documento que yo firmé tenía 2 partes y que yo solo había visto una. El juez revisó todo. Luego dictó su decisión. Ordenó que el título de mi casa fuera revertido inmediatamente a mi nombre, que la transferencia había sido fraudulenta, que yo nunca había dado mi consentimiento real.
Cuando salimos del juzgado ese día, Óscar me abrazó. «Lo logramos», Isabel me dijo. «Recuperaste tu casa». Pero yo no podía sentir alegría, porque sí, había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo, para siempre. Unos días después, Óscar me llamó a su oficina. Me dijo que el detective de fraude había encontrado más cosas, que necesitaba contármelas. Fui a verlo. Óscar se veía serio. Me senté frente a su escritorio y esperé. Lo primero que me dijo fue sobre los documentos. El perito forense había analizado los papeles que yo firmé. Descubrió algo importante. El documento que Esteban me dio a firmar era de 2 páginas. La primera página hablaba de protección fiscal. Tenía lenguaje legal complicado, pero básicamente decía que se iban a hacer algunos cambios para proteger mis activos. Esa fue la página que yo leí, o que traté de leer porque era confusa a propósito. Pero la segunda página era completamente diferente. Era una transferencia de título completa. Decía claramente que yo estaba cediendo toda mi propiedad a Esteban, que renunciaba a todos mis derechos, que él sería el único dueño. Esa página nunca me la mostraron. Esteban simplemente puso la primera página encima y me dijo que firmara al final. Yo firmé sin ver que había una segunda página debajo. El perito también encontró algo más. Cuando revisaron todas mis cuentas bancarias, descubrieron que el total robado no era solo los 800,000 del préstamo. También estaban las transferencias mensuales por 8 meses, los retiros en efectivo y otros cargos en tarjetas de crédito que yo no había autorizado. Sumando todo, Esteban y Beatriz me habían robado más de $820,000. Era casi 1,000,000. Casi todo lo que yo tenía. Pero lo peor vino después. El detective había revisado la computadora de Esteban, la que confiscaron cuando lo arrestaron. Encontró cosas terribles. Búsquedas en Internet. Búsquedas sobre cómo declarar a un adulto mayor incompetente mentalmente. Búsquedas sobre asilos baratos. Búsquedas sobre cuánto tiempo tarda un proceso de desalojo. Y la búsqueda más perturbadora de todas, en la computadora de Beatriz, el detective encontró una búsqueda que decía: ¿qué pasa si un adulto mayor muere sin testamento en California? Óscar me miró cuando me dijo eso. Me preguntó si entendía lo que significaba. Le dije que sí, que entendía perfectamente. Que Esteban y Beatriz no solo planeaban robarme y echarme, estaban pensando en qué pasaría si yo moría. Estaban esperando a que yo muriera para quedarse con todo sin problemas. Óscar me dijo que no sabíamos con certeza que hubieran planeado lastimarme, pero las búsquedas sugerían que al menos lo habían considerado. Sentí náusea. Mi propio hijo había buscado en Internet qué pasaría si yo moría, como si yo fuera un problema que resolver, como si mi muerte fuera una solución conveniente. Unas semanas después vino más información, esta vez del fiscal. El abogado de Beatriz había contactado al fiscal. Beatriz quería hacer un trato. Quería testificar contra Esteban a cambio de una sentencia reducida. El fiscal aceptó. Y lo que Beatriz reveló fue impactante. Beatriz le dijo al fiscal que todo el plan había sido idea de Esteban, que él fue quien sugirió robar la casa, que él fue quien encontró al banco que les dio el préstamo, que él fue quien escribió el documento fraudulento que yo firmé. Beatriz se pintó como víctima, como alguien que solo siguió las órdenes de su esposo. El fiscal no le creyó completamente. Las capturas de pantalla de sus redes sociales mostraban que ella estaba muy feliz gastando el dinero robado, pero su testimonio todavía era útil. Beatriz también reveló el plan completo. Me dijo que después de hacerme firmar el desalojo, planeaban poner la casa en venta inmediatamente. Ya tenían un agente de bienes raíces contactado. Ya sabían más o menos cuánto valía la casa, como $650,000. El plan era vender la casa,
pagar el préstamo de 800,000 y quedarse con lo que sobrara. Luego iban a mudarse a otro estado, Arizona, lejos de California, lejos de mí, para que yo no pudiera encontrarlos. Pero lo más impactante fue lo que Beatriz dijo sobre Esteban. Le dijo al fiscal que había encontrado mensajes en el teléfono de Esteban, mensajes con otra mujer, una mujer que yo no conocía. En los mensajes Esteban le decía a esta mujer que cuando tuviera el dinero de la casa, se iban a ir juntos, solo ellos dos. Le decía que Beatriz no iba a ir con ellos, que él se iba a deshacer de Beatriz también, que ella era tan desechable como yo. Cuando Óscar me contó eso, no sabía cómo sentirme. Por un lado me daba un poco de satisfacción saber que Beatriz también había sido engañada, que Esteban la había usado igual que a mí. Pero por otro lado me dolía más, porque significaba que Esteban no solo había planeado robarme y dejarme, había planeado abandonar a todos para irse con una mujer que yo ni siquiera conocía, con dinero robado. La última revelación vino del detective. Había estado investigando el pasado de Esteban y encontró cosas que yo no sabía. Hace como 7 años, Esteban había trabajado en una firma de contabilidad. Había sido despedido. No renunció como me había dicho. Fue despedido porque lo acusaron de malversar fondos. Robaron como $25,000 de la empresa. La empresa no presentó cargos porque Esteban devolvió parte del dinero, pero lo despidieron. Luego, hace 5 años, Esteban tuvo un negocio con un socio. El negocio quebró, pero no por las razones que Esteban me había contado. El socio lo demandó. Dijo que Esteban había robado dinero de la cuenta del negocio, como $40,000. El caso se resolvió fuera de la corte. Esteban pagó algo de dinero y el socio retiró la demanda. Pero el detective encontró la demanda, encontró las acusaciones. Y hace 3 años, una mujer había puesto una orden de restricción contra Esteban. Era una exnovia, antes de Beatriz. La mujer dijo que Esteban le había robado joyas, que cuando ella lo confrontó, él amenazó. La orden de restricción fue aprobada. Duró 1 año. El detective me mostró todo. Me mostró un patrón. Esteban llevaba años robando. A su empleador, a su socio, a su novia y finalmente a su madre. Cada vez robaba más, cada vez era más atrevido y nunca tuvo consecuencias reales. Hasta ahora. Óscar me preguntó si yo sabía algo de todo eso. Le dije que no, que Esteban nunca me había contado nada, que siempre me decía que todo iba bien, que sus trabajos terminaban por otras razones, que sus relaciones terminaban por incompatibilidad. Nunca me dijo la verdad. Nunca me dijo que era un ladrón, un estafador, un manipulador. Me di cuenta de algo horrible. Yo no conocía a mi hijo. La persona que yo pensé que era Esteban no existía. Nunca existió. El hombre real era un extraño, un criminal, alguien capaz de robarle a su propia madre. Y yo nunca lo vi venir. Pasaron como 6 semanas después del arresto. Óscar me llamó. Me dijo que Esteban quería hablar conmigo, que había pedido una visita, que no tenía que ir si no quería. Le dije que no sabía si podía verlo. Óscar me dijo que lo pensara, que me tomara mi tiempo. Que si decidía ir, él me acompañaría hasta la puerta de la cárcel. Lo pensé por varios días. Parte de mí no quería verlo nunca más, pero otra parte necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba preguntarle por qué. Necesitaba que me explicara cómo había sido capaz de hacerme eso. Finalmente decidí ir. Óscar me llevó a la cárcel, me explicó las reglas. No podía tocar a Esteban, no podía darle nada. Tendríamos 20 minutos. Un guardia estaría presente todo el tiempo. Asentí. Entré a la sala de visitas. Me senté en una mesa de metal. Esperé. Esteban entró con uniforme naranja.
Se veía diferente, más delgado, con barba. Cuando me vio no sonrió. Se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio por un momento. «Hola, mamá», me dijo finalmente. No respondí. Solo lo miré. Esteban bajó la vista. «Sé que estás enojada», me dijo. Le dije que enojada era poco, que lo que sentía no tenía nombre. Esteban asintió. «Lo sé», me dijo. «Lo siento». Le pregunté si de verdad lo sentía, o si solo sentía que lo habían atrapado. Esteban se quedó callado. Luego dijo que sentía que las cosas hubieran salido así. Le pregunté cómo había esperado que salieran. Esteban no respondió. Le pregunté por qué me había hecho eso. Esteban suspiró. Dijo que necesitaba el dinero, que Beatriz y él tenían deudas, que yo tenía esa casa grande y no la necesitaba. Le dije que yo había trabajado 30 años para tener esa casa, que era todo lo que tenía. Esteban se encogió de hombros. Dijo que yo ya había vivido mi vida, que era su turno. Sentí rabia. Le pregunté si de verdad pensaba que yo ya no merecía tener nada, que ya había vivido suficiente. Esteban me miró. Sus ojos estaban fríos. «Sí, mamá», me dijo. «Eso pienso. Ustedes tuvieron su oportunidad. Ahora es nuestra». Le pregunté quiénes eran ustedes. «Mi generación», me dijo. «Los que todavía tenemos vida por delante». Le pregunté si sentía algo por lo que me había hecho, si le importaba que casi me deja en la calle. Esteban se quedó callado. Luego dijo que sí le importaba, pero que también le importaba su futuro, su vida. Le dije que su vida le iba a pasar en prisión ahora. Esteban me miró con odio. «Eso es tu culpa», me dijo. «Tú me metiste aquí». Le dije que no, que él solito se había metido ahí, que yo solo me defendí. Esteban negó con la cabeza. «Si hubiera firmado ese último papel, nada de esto habría pasado», me dijo. «Estarías en un lugar cómodo. Nosotros tendríamos el dinero. Todos felices». Le dije que él no me quería feliz. Me quería muerta. Esteban me miró sorprendido. Le dije que yo sabía de las búsquedas en internet, de las preguntas sobre qué pasaba si yo moría. Esteban palideció. «Eso no significa nada», me dijo. «Solo estaba investigando opciones». Le dije que las opciones incluían mi muerte. Esteban no respondió. Me levanté. Le dije que había venido buscando a mi hijo, pero que mi hijo había muerto hace mucho tiempo, que yo no sabía quién era él. Esteban me miró. «Mamá, espera», me dijo. Le dije que no lo llamara mamá, que ya no tenía ese derecho. Me fui sin mirar atrás. Pasaron 4 meses. El abogado de Esteban contactó a Óscar. Me dijo que Esteban había intentado algo en la cárcel, que lo habían encontrado, que estaba bien físicamente, pero que estaba en observación psicológica, que el psicólogo sugería que una visita familiar podría ayudar. Óscar me preguntó si quería ir. Le dije que no sabía, que la última vez no había servido de nada. Óscar me dijo que entendía, que era mi decisión. Pensé en eso por días. Finalmente decidí ir una vez más, solo para estar segura de que no quedaba nada que salvar. Esta vez cuando Esteban entró se veía peor, mucho peor. Los ojos hundidos, un vendaje en la muñeca. Cuando me vio empezó a llorar. «Lo siento, mamá», me dijo. «Lo siento tanto». Esta vez su voz sonaba diferente, sonaba quebrada. La pregunta que quería. Esteban me dijo que quería que supiera que tenía razón, que él sí me había lastimado, que no fue solo el dinero, que fue todo, que me había traicionado de la peor forma posible, que iba a tener que vivir con eso el resto de su vida. Le pregunté por qué lo había hecho. Esteban me dijo que porque él era egoísta, porque Beatriz lo convenció de que él merecía más, porque fue fácil y pensó que nunca lo iban a atrapar. Le pregunté sobre mi hermana, sobre el seguro de vida. Esteban bajó la cabeza. «También», me dijo, «también hice eso. Le mentí a tía María. Le dije que tú ya no necesitabas el dinero.
Ella cambió el beneficiario. Cuando murió, yo cobré el seguro. Le pregunté si había más cosas que yo no sabía. Esteban asintió. Me dijo que sí, que había robado antes, en trabajos, en negocios, a novias, que llevaba años haciéndolo, que cada vez era más fácil, hasta que ya no sentía nada. Le pregunté si sentía algo ahora. Esteban me miró. Siento que perdí a mi mamá, me dijo. Siento que destruí lo único bueno que tenía en mi vida. Pero no espero que me perdones. Sé que no puedo pedirte eso. Solo quiero que sepas que en algún momento yo fui tu hijo. Ese niño que jugaba en tu sala. Ese niño era real. No sé en qué momento lo perdí, pero lo perdí. Le dije que yo también lo había perdido, que llevaba meses de duelo por ese niño. Esteban asintió. Me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le dije que no lo sabía, que tal vez con el tiempo, pero que ahora el dolor era demasiado grande. Esteban dijo que lo entendía. Me levanté para irme. Esteban me preguntó si iba a volver. Le dije que no lo sabía, que tenía que sanar primero, que tenía que reconstruir mi vida. Esteban asintió. Gracias por venir, me dijo. Me fui sintiendo un poco menos pesada que la primera vez, pero todavía muy triste. Pasaron 3 años. Esteban había cumplido parte de su sentencia. Lo transfirieron a una prisión de menor seguridad. Ahora podía hacer llamadas telefónicas limitadas. Un día mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cuidado. Hola, mamá. Era la voz de Esteban. No supe qué decir. Esteban me dijo que gracias por contestar, que no esperaba que lo hiciera. Le pregunté qué quería. Me dijo que solo quería que supiera que estaba tomando clases en la cárcel, contabilidad, pero esta vez para ayudar a gente, que estaba tratando de ser diferente. Le dije que me alegraba. Me preguntó cómo estaba yo. Le dije que bien, que la casa seguía en pie, que el negocio también. Esteban me dijo que se alegraba. Hubo un silencio incómodo. Luego me preguntó si algún día podría visitarlo. Le dije que no lo sabía, que todavía dolía mucho. Esteban me dijo que lo entendía. Me dijo que pensaba en mí, que cada día trataba de ser alguien que no me lastimara más. Le dije que eso era lo único que podía pedirle. Esteban me preguntó si podía llamarme de nuevo. Le dije que tal vez, que veríamos. Esteban me dijo adiós. Yo colgué sin decir, te quiero de vuelta, porque todavía no podía. Pasaron unas semanas después del arresto cuando finalmente pude regresar a mi casa y sentir que era mía otra vez. El título ya estaba de vuelta a mi nombre. Los papeles legales estaban en orden, pero la casa todavía se sentía diferente. Había pasado tanto ahí, tanto dolor, tanta traición. Le dije a Marta que no sabía si podía seguir viviendo ahí. Marta me sugirió que cambiara cosas, que hiciera la casa mía de nuevo. Contraté a gente para que remodelara. Cambié los pisos, pinté las paredes de colores nuevos, compré muebles diferentes. Saqué todo lo que me recordara a Esteban, las fotos, los regalos que me había dado, todo. Cuando terminaron las remodelaciones, la casa se veía completamente diferente y finalmente empezó a sentirse como mía otra vez. Malta también me sugirió que hablara con alguien, un terapeuta. Al principio no quise. Yo no soy de esas personas que van a terapia, le dije. Pero Marta insistió. Me dijo que acababa de pasar por un trauma, que necesitaba procesarlo con alguien profesional. Finalmente acepté. La primera sesión fue difícil. Tuve que contar toda la historia otra vez. Tuve que revivir todo. Lloré mucho. Pero la terapeuta fue amable. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que lo que estaba sintiendo era duelo, que estaba de luto por el hijo que pensé que tenía, que era normal sentir dolor, que era normal sentir rabia, que era normal preguntarme qué había hecho mal y que también era normal saber que no había hecho nada mal, que la responsabilidad era completamente de Esteban. Pasaron 6 meses.
El juicio ya tenía fecha. Esteban y Beatriz se habían declarado culpables para evitar un juicio completo. A cambio, el fiscal acordó sentencias un poco menores. Esteban iba a cumplir entre 8 y 12 años, Beatriz entre 5 y 8. Ambos tenían que pagar restitución. Todo el dinero que me habían robado más intereses. Óscar me explicó que probablemente nunca vería todo ese dinero, que Esteban y Beatriz no tenían nada, que el dinero que robaron ya lo habían gastado. Pero al menos había justicia. Al menos había consecuencias. La casa ya estaba completamente recuperada a mi nombre, pero todavía tenía esa deuda de $800,000 del préstamo. Óscar trabajó con un abogado especializado en fraude. Lograron negociar con el banco. Como el préstamo había sido obtenido mediante fraude, el banco acordó reducir la deuda significativamente. También había un seguro contra fraude, que cubrió parte. Al final tuve que pagar algo, pero no los 800,000 completos. Para poder pagar, decidí vender mi negocio de limpieza. Fue difícil. Había trabajado tanto en ese negocio, pero ya no tenía la misma energía, ya no tenía las mismas ganas. Se lo vendí a Rosa, mi empleada de tantos años. Ella lo merecía. Había sido leal, había sido honesta. Le hice un buen precio. Con ese dinero pude pagar la deuda del banco. Empecé a trabajar medio tiempo como consultora, ayudando a otros negocios pequeños de limpieza. No necesitaba mucho dinero, solo lo suficiente para vivir tranquila. Desarrollé una rutina. Salía a caminar cada mañana, iba a la iglesia los domingos, cenaba con Marta cada viernes. Mi vida era simple, pero era mía. Pasó un año. Fue mi cumpleaños 75. Marta organizó una pequeña fiesta. Invitó a algunos de mis exempleados, a Óscar y su esposa, a algunos vecinos. Fue una celebración linda. Marta hizo un brindis. Dijo que yo le había enseñado a todos que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para pelear por lo que es tuyo. Todos aplaudieron, y yo, por primera vez en un año, sonreí de verdad. Óscar me dio una actualización sobre Esteban. Me dijo que ya había cumplido un año de su sentencia, que tenía posibilidad de libertad condicional en unos años más, que Beatriz probablemente saldría antes. Le pregunté si eso me debería preocupar. Óscar me dijo que había una orden de restricción permanente, que ni Esteban ni Beatriz podían acercarse a menos de 500 metros de mí, que si lo hacían, volverían a prisión inmediatamente. Eso me tranquilizó un poco. Pasaron 3 años. Mi vida había cambiado completamente. Ya no tenía mi negocio, pero estaba bien. La casa estaba pagada, no tenía deudas, trabajaba lo suficiente para vivir cómodamente. Tenía mi rutina, tenía a Marta, tenía mi paz. Óscar me llamó con noticias. Esteban había cumplido 3 años de su sentencia. Le quedaban al menos 5 más. Beatriz había salido en libertad condicional después de 3 años por buen comportamiento. Se había mudado a otro estado. Nadie sabía exactamente dónde, y era mejor así. Esteban me seguía mandando cartas. Al principio no las abría. Las guardaba en una caja sin leer. Pero después de un tiempo empecé a abrirlas. No las respondía, pero las leía. En las cartas Esteban me pedía perdón. Me contaba sobre su terapia en la cárcel, sobre las clases que tomaba, sobre cómo estaba tratando de cambiar. En la última carta me decía que entendía si nunca lo perdonaba, que solo quería que supiera que lo sentía, que siempre sería su mamá, aunque él no mereciera ser mi hijo. Guardé esa carta con las demás. No las boté, pero tampoco las contesté. Todavía no podía. Tal vez algún día, pero no ahora. Hoy por la mañana recibí una llamada de Rosa. Me dijo que había una señora en la oficina que necesitaba hablar conmigo, que la señora había dicho que su hijo la estaba presionando para firmar unos papeles, que estaba asustada, que no sabía qué hacer. Rosa le había contado mi historia y la señora quería hablar conmigo.
Fui a la oficina. Cuando llegué, vi a una señora mayor sentada en la sala de espera. Se veía nerviosa, asustada. Me recordó a mí misma hace 3 años. Me acerqué y me presenté. La señora me dijo que se llamaba Carmen, que tenía 70 años, que su hijo le había traído unos papeles para firmar, que le había dicho que eran para protegerla de impuestos. Sentí un escalofrío. Era la misma historia, exactamente la misma. Le dije a Carmen que se sentara conmigo. Le conté mi historia, toda. Le dije lo que mi hijo me había hecho, lo que había perdido y lo que había recuperado. Carmen lloró. Me dijo que tenía miedo, que no quería ofender a su hijo, pero que algo no se sentía bien. Le tomé las manos. Le dije que escuchara ese sentimiento, que si algo le decía que esperara, entonces esperara. Le di el número de Oscar. Le dije que lo llamara, que no firmara nada hasta que Oscar revisara los papeles. Carmen me preguntó si de verdad pensaba que su hijo podía estarla robando. Le dije que no lo sabía, pero que era mejor estar segura, que más valía prevenir que lamentar. Carmen me abrazó, me dio las gracias, me dijo que no sabía qué habría hecho sin esta conversación. Se fue con el número de Oscar en la mano. Yo me quedé ahí sentada por un momento. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Perdí a mi hijo. Eso siempre va a doler. Siempre voy a preguntarme en qué momento las cosas cambiaron, en qué momento el niño que yo crié se convirtió en el hombre que me traicionó. Pero también gané algo. Gané mi dignidad, gané mi libertad, gané la certeza de que hice lo correcto, de que me defendí. Hay personas que me han preguntado si algún día voy a perdonar a Esteban. Yo le digo que no lo sé, que el perdón es un proceso, que lleva tiempo, que tal vez algún día, pero que no tengo prisa, que primero tengo que sanar yo, que primero tengo que estar bien yo. Lo que sí sé es que nunca voy a lamentar haberme defendido, nunca voy a lamentar haber peleado por mi casa, porque esa casa representa más que 4 paredes, representa mi vida, mi trabajo, mi sudor, y nadie tenía derecho a quitármela, ni siquiera mi propio hijo. También aprendí algo importante. Aprendí que está bien pedir ayuda, que está bien no confiar ciegamente, que está bien hacer preguntas, que está bien decir no y que está bien defenderse incluso cuando la persona que te está lastimando es alguien que amas. Si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría lo que hice. Tal vez habría prestado más atención a las señales. Tal vez habría sido más cuidadosa, pero no cambiaría el hecho de que me defendí, porque eso fue lo que me salvó. Hoy, cuando miro mi casa, veo algo diferente. Ya no veo solo paredes y muebles. Veo supervivencia, veo fuerza, veo victoria. Porque esta casa es mía. La recuperé, la defendí y nadie me la va a quitar otra vez. Y si mi historia puede ayudar a alguien como Carmen, entonces algo bueno salió de todo esto. Si una persona escucha mi historia y decide hacer preguntas antes de firmar papeles, entonces valió la pena compartirla. Si una persona decide defenderse en lugar de quedarse callada, entonces todo lo que pasé tuvo sentido. Porque al final del día lo que aprendí es que nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir, esto no está bien. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.